No sé si os habéis dado cuenta que hay un mover muy extraño, muy sintomático. Muy sintomático significa que tiene síntomas de que algo muy fuerte está a punto de pasar. Nosotros tenemos la ventaja, la inmensa ventaja de tener la palabra profética más segura, que no es la que sale de la boca de la gente que siempre te va a decir que te vas a casar con tu príncipe azul o con tu princesa o que te va a ir muy bien, que te vas a hacer rico. No, eso no es voz profética de Dios, eso es simplemente charlatanería y adivinación y además de mala calidad. Sino que estamos hablando de la palabra de Dios, que es segura, que es concreta, que nunca se va a equivocar y que vemos cómo va avanzando en este mundo. Todo lo que el Señor nos anunció de antemano, recuerda, Él lo puede anunciar porque lo ha visto, lo está viendo en este momento, porque el presente de Dios y el presente que nos aguarda en la eternidad es constante, o sea, no hay tiempo ni pasado. Por tanto, lo único que hay es presente, porque tampoco el futuro es un misterio para Dios, porque lo está viendo todo en un solo golpe, en una sola vez. Y por eso estaba viendo lo que iba a ocurrir y también estaba viendo lo que íbamos a hacer nosotros con respecto a esas situaciones. Y muchas veces os he dicho últimamente, en este último tiempo, que Dios no va a intervenir a no ser que se lo pidamos y que también sabe si se lo hemos pedido o no se lo hemos pedido. Pero nadie puede entender ni interpretar por esas palabras que Dios no va a hacer nunca nada si no se lo pido yo. No. Dios ya tiene establecidas sus leyes, sus normas, porque la responsabilidad que tenemos nosotros es evidentemente de vivir nuestra vida, pero con las normas. Porque el saltarse esas normas ya tiene sus consecuencias. Ninguna ley tendría ningún valor o no significa nada si no tiene aparejado o va con ella una sanción, un castigo o unas consecuencias, vamos a llamarle así para ser más suave. Repito, el argumento que he dicho en estos últimos días para que no se nos olvide. Si la ley de tráfico que dice que no se puede sobrepasar, por ejemplo, los 120 kilómetros por hora en autopista, no tuviera como consecuencia que te meten 400 euros, 600 euros, no sé cuánto, y te quitan varios puntos del carné, nadie, a excepción de algunas pocas personas que, bueno, son rectas en sí mismas y quieren hacer las cosas bien, nadie respetaría esa norma, esa ley, teniendo consecuencias. No, tampoco lo hacemos, imaginaos si no las tuviera. Bueno, lo mismo ocurre con respecto a las cosas de Dios. Nosotros tenemos que hacer nuestra vida, pero ya tiene unas consecuencias hacer una cosa o hacer la otra. Y eso es lo que quiero hoy empezar a fijar en nuestros corazones, que nosotros no podemos hacer lo que queramos, ni mucho menos, sino que tenemos que atenernos a esas cuestiones. Pero antes de entrar en esta parte, porque el no obedecer evidentemente acarrea, o sea, tiene como consecuencia maldición, y el obedecer bendición, o sea, que hay unas consecuencias y como Dios ya lo dijo, ya no hay excusa. Simplemente tenemos que alinearnos con Él y tratar de hacer las cosas siempre bajo su punto de vista, que es correcto, que está hecho y pensado para nosotros y para nuestro bienestar. Pero decía que antes de entrar en esta situación estaba, no sé, hay un mover extraño, si os habéis dado cuenta. Ya van 4 caravanas o multitudes que están partiendo hacia los Estados Unidos con miles de personas. No han tenido ni la más mínima precaución, es lo que a mí me asombra. Y van con niños pequeños, van en alpargatas para recorrer cientos o miles de kilómetros. Hay una cosa extraña, como cuando se produce una estampida, ¿no? Habéis visto a veces en las películas del oeste que suena un tiro y sale una estampida. Y entonces los animales salen enloquecidos y corren, no saben ni para dónde corren ni por qué corren, simplemente corren. Bueno, algo así está pasando. Fijaos que una de las señales, de las cosas que nos apuntaba el Señor,
era esta abundancia migratoria. Bueno, y la prueba la tenemos aquí entre nosotros, que hay un gran movimiento migratorio. Pero no es comparable con esto, ni muchísimo menos. Esto es un fenómeno extraño. Algo se está moviendo cada vez a más velocidad, algo está pasando que debemos de prestarle atención, porque de alguna u otra manera está hablándonos de situaciones por las cuales deberíamos estar muy atentos, muy expectantes, no del resultado de esas acciones, sino de todo lo que significa todo esto. La verdad, ya parece que nos hemos acostumbrado a ese movimiento migratorio enorme que está ocurriendo ahora. Tristemente está pasando por España, porque tristemente tienen que enfrentarse a esa situación personas más cercanas a nosotros, de ver cómo mueren, cómo sufre la gente. Y en la misma situación, como otra oleada que viene de África. Es un movimiento extraño. Yo no hablo, dejemos a un lado ahora, no porque no quiera considerarlo, porque evidentemente si se mueven es porque hay graves problemas en sus países, en sus territorios, eso no lo dudo. Pero no es ahora, porque eso es evidente y por eso no es necesario remarcar esa situación, sino el por qué se está produciendo y se está produciendo en masa. ¿Por qué hay esos movimientos migratorios tan espeluznantes? ¿Por qué además hay un avance tecnológico brutal, pero que no está sirviendo realmente para gran cosa, más que para que el que puede pagárselo pueda tener una tecnología punta extraordinaria, ¿no? Pero si os dais cuenta, nada de eso está resolviendo nada en el mundo. Por más tecnología, por más cosas que inventamos, por más que se perfecciona lo ya inventado, no mejora para nada la situación del mundo. La situación del hambre, la situación de que la gente desesperada, porque yo me imagino lo que es meterse en un sitio donde pueden encontrar ladrones, donde tienen que vadear ríos, donde van a estar durmiendo en la calle y que uno lo haga con sus hijos, como se ve ahí, que van con los niños pequeños. ¿Qué es lo que está moviendo todo eso? Evidentemente hay algo espiritual detrás, algo muy fuerte espiritual. Esto no es así porque sí, nada ocurre porque sí. Eso lo sabemos muy bien por nuestra propia experiencia, pero sobre todo porque lo dice la Biblia, sino que siempre va a ser motivado por alguna cuestión extraña. No podemos vivir apresados por la superstición, vamos a llamarle así, pero sí la Biblia tiene una especial atención hacia ciertas cosas, pero lo que nos debe de cautivar es la palabra, no te olvides nunca, pero sí hay que prestar atención a ciertas cosas. Los números. Hay dos libros en la Biblia que hablan de números. Uno se llama así, Números, y el libro siguiente es Deuteronomio, o sea, repetición de números. De tal manera que hay otras ciencias, porque sabes que todo lo de Dios, todo, lo imita Satanás, pero para sus planes perversos. ¿Cuáles son? ¿Recuerdas Juan 10? ¿Recuerdas? Hurtar, matar y destruir. Pero no te olvides que en ese mismo versículo el plan de Dios es, dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, en esa parte estamos nosotros. Pero no hay duda, y lo estamos viendo, cómo ese plan de hurtar, matar y destruir todo se está cumpliendo a rajatabla. Y el único que lo va a evitar es Cristo, cuando realmente venga, cuando realmente asiente sus pies sobre el monte de los olivos y su trono sea Jerusalén. Hasta ese momento, nosotros tenemos que estar en guardia, dice la Biblia, velad, vigilad, estad atentos, porque si no estás atento, pueden ocurrirnos cosas. Porque la ignorancia no exime de la responsabilidad. El que yo no conozca ciertas cosas o no las pueda desarrollar en su totalidad y en su plenitud, no significa que no tengan ningún poder sobre mí. Por ejemplo, cuando un niño pequeño se cae desde una ventana de un cuarto piso, él no sabe nada de la ley de gravitación universal, no sabe nada ni siquiera leer ni escribir, no sabe nada.
pero eso no le evita las consecuencias, ¿entiendes? A nosotros tampoco. El que no conozcamos ciertas cosas o el que prefiramos ignorarlas conscientemente no significa que ya no existan, ya se vayan a ocultar. Por el contrario, nosotros debemos estar muy atentos, muy pendientes, porque pueden ocurrir cosas que nos van a causar daño. Y luego diremos, Señor, Señor, y Él te dirá, te dejé mi palabra para que la escudriñaras, para que miraras, para que vieras en ella todo lo que yo te dejé. Repito, no dependemos de la numerología, para nada, ni de los números más que de Dios. Pero en estos días hay una fecha, el 11-11. Hay un tercer 11 camuflado, porque es 2018, si sumas 2 más 1 más 8 da 11. Pero cuidado, yo no soy numerólogo, simplemente son cosas. Porque ese día, concretamente, se espera, no sé, hay un ambiente raro sobre si va a pasar algo o no. Hemos tenido ya algunos muy claramente, como 11 del 11 de 2011, etcétera, etcétera. ¿Recordáis cuando iba a cambiar el milenio? Estuvimos con aquello de que las computadoras se iban a estropear todas, etcétera, etcétera. Y aparentemente no pasó nada. Pero en el mundo espiritual satánico se habla de que se abren portales. O sea, que como que vienen oleadas de algo. Y eso sí que lo podemos ver. Porque los cambios que se han producido en el mundo, en toda la forma de vida del mundo, en los últimos años, son tremendos y muy rápidos. Tan rápidos que no llegamos a asimilarlos. No llegamos a digerirlos y ya estamos en el siguiente cambio. Pero lo que sí es cierto es que, como ellos le llaman así, esos portales, ¿sabéis que las películas muchas veces reflejan realidades? No digo todas, ni siempre, pero hay muchas películas que sí reflejan realidades. Y sí hay un mundo espiritual, eso no tenemos ninguna duda. Hay ángeles caídos, capitaneados por alguien que conocemos por su nombre, Satanás, que solo busca la destrucción y que la están logrando y que ha logrado ya introducir una cantidad de elementos en este mundo que todos llevan la misma finalidad: agotar y acabar con el modelo de Dios. No lo va a lograr nunca, pero hay mucha gente afectada por eso, mucha. Mucha gente que está siendo arrastrada por eso y que casi impotentes no estamos viendo qué es lo que está pasando. Por eso hay que remitirse de nuevo a la palabra de Dios y hay que empezar a ver y a entender la naturaleza de las cosas para que a nosotros, porque también nos puede arrastrar. Y de hecho yo creo que hay muchos hijos de Dios que han sido arrastrados y están siendo arrastrados en este momento por esa corriente maléfica que sí ha entrado. Y además, eso sí, ahora no voy a entrar en desarrollar ese tema, sí ha sido cuando han llegado esas fechas y hay gente que dada una capacidad por Dios especial para eso, sabe observar y a partir de esas fechas concretas, algo ha cambiado en el mundo. Por eso os digo, orad, porque en este mes, 11 del 11, que también tiene un 11, puede abrirse otro portal, puede abrirse otra, vamos a llamarle oleada de demonios que llegan sobre la tierra y la cambian. Yo tengo pocas visiones, pero ya os he contado una y os lo quiero decir porque no recuerdo además la fecha, porque yo para eso soy muy despistado. Pero sé que hace unos años, 2, 3 años, cerré los ojos y de repente vi una visión. Y vi como un ejército que salía de la tierra así, en diagonal. Concretamente iban en este sentido, en diagonal.
en hileras y en filas, perfectamente ordenados, todos iguales. Recuerdo que su cabeza era triangular, como un pelo así cortado a cepillo, triangular, y todos iban marchando y salían en diagonal, no salían así de frente, sino en diagonal. Y todos tenían un pene enorme que les sobrepasaba incluso la altura de la cabeza. Yo me sorprendí y entendí lo que hoy estamos viendo. Hay una inmensa, como que ha salido de la tierra, de las tinieblas mismas, han salido una oleada de homosexualismo brutal. Ha habido homosexualismo siempre, pero es que ahora es descomunal. Desde que aquella visión ha aumentado muchísimo, muchísimo. Y aquí no estamos hablando de valores, de que si yo menosprecio a los homosexuales o no, eso no tiene ninguna importancia. Tengo mi opinión y tengo derecho a tenerla, pero no estoy dándola, sino que eso no es correcto. Eso degrada. A ver, ¿qué hijos van a tener? ¿Entre dos hombres se tienen hijos? Bueno, a ver, pero la gente está tan cargada en su mente y en su espíritu y en su alma que no es capaz ya de distinguir entre lo bueno y lo malo. Lo dice la Biblia. No sabrían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y ahora todo les parece bien, pero todo no está bien. Y hay un versículo con el que ahora sí comienzo la predicación. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23, dice: todo me es lícito. Fíjate lo generosa que es la Biblia. Algo está raro aquí. Esto está gritando y haciendo un ruido raro. Fíjate si es generosa la Biblia, dice: todo me es lícito. Claro, si yo leyera hasta ahí, estupendo, ¿no? Pero sigue diciendo: pero no todo conviene, y es la verdad. Yo tengo libertad y puedo hacer lo que quiera. A mí me dicen: ay, pastor, ¿puedo hacer tal cosa? Y digo: claro. ¿Te ves capaz para hacerlas? Pues hazla. O sea, claro que puedes hacerla, no que la haga. Yo no incito a esas cosas. Pero que si la puedes hacer, por supuesto. ¿Pero conviene? Y sigue diciendo: todo me es lícito. Vuelve a repetirlo, ¿no? Pero no todo edifica. Entonces es una capacidad de decisión que, para que no haya dudas, para que no haya ¿qué hago? Hombre, yo te recomendaría que lo primero que tienes que hacer es leerte la Biblia. Bueno, está bien que vayas a preguntarle a tu líder, a tu pastor, porque se supone que ya hemos avanzado un poquito más en esa lectura de la Biblia, pero tú también debes leerla. Porque para tomar decisiones, fíjate, si tú fueras un empresario, y si hay aquí algún empresario, para tomar una decisión, lo que necesitas es información. Información. A veces me vienen: ¿qué hacemos con esto? Y digo: ¿con qué? Así a simple vista te voy a decir sin saber. Viene una mujer: es que mi marido no sé qué. ¿Y qué? Tendré que hablar con el marido a ver si opina lo mismo que tú, porque a lo mejor opina lo contrario y resulta que tiene sus argumentos muy correctos. O sea, la información es imprescindible para poder tomar una decisión. Por eso les molesta a la gente cuando tienen información y pueden tomar una decisión sabia. Por ejemplo, alguien oye el run de que tal empresa va a caer, tal, porque está en un nivel que puede tener esa información, y coge y vende las acciones. Bueno, es que la información vale mucho. Está el mundo candente, a pesar de que vivimos en la época de la información, todo corre, pero ¿sabes que la mayoría de la información que lees es falsa? Son mentiras. Es engañosa para despistarnos, porque la información vale su peso en oro. Pero te voy a decir algo: tú tienes la información de primera mano.
Si alguien sabe algo en este mundo, es Dios. Si alguien puede hacer una previsión de futuro, es Dios. Pero no le preguntamos. Ni siquiera escudriñamos la palabra para ver qué dice y para ver sus consecuencias. Ni siquiera eso. Ahora, luego, enseguida levantamos la voz y le achacamos a él todos los males. Pero no es así. Recuerda, todo te es lícito. O sea, Dios te dio libertad para que tú hagas lo que quieras, pero no todo te conviene y no todo edifica. ¿Lo entiendes? Entonces vamos a ver qué es lo que conviene y qué es lo que edifica. Hay una maldición que cayó sobre la raza humana y que nadie puede negar que está ahí, que se manifiesta en tres cosas: en la pobreza, en la enfermedad y en la muerte. Porque aunque la muerte es aceptada y reconocida por todo el mundo como algo que va a suceder, pero quiero decirte que eso no fue así siempre. La muerte es la última consecuencia de esta cadena de maldición en la cual el mundo vive y que nosotros no es que nos vayamos a librar por sí solos, sino cuando estamos pendientes de lo que Dios dice para poder librarnos de esas cosas, de sus consecuencias sobre todo. Porque mira, no es lo mismo ser pobre y aceptar tu situación que ser pobre y no aceptarla. El pobre que acepta su situación, que por ejemplo confía en Dios, sabe que puede ser temporal y sabe que Dios siempre va a tener cuidado de él. El que no se conforma con eso, ¿qué hace? Roba, mata, defrauda. La diferencia creo que es notable, muy notable. Los médicos aprecian mucho cuando hay un enfermo que tiene actitud positiva y no el enfermo que está todo el día quejándose de todo. Eso es insoportable para el personal sanitario, insoportable. Pero hay enfermos que da gusto, que no se quejan a pesar de que están enfermos, que tienen buena actitud. O sea, la diferencia está en haber conocido a lo mejor a Dios o simplemente tener una actitud diferente ante la vida, ante las situaciones. Pero esas situaciones nos vienen marcadas muy especialmente por la palabra. En uno de los libros, en el segundo libro de los Números, Deuteronomio, ahí nos habla mucho sobre este asunto. Mucho. El capítulo 28 es digno de destacar porque allí define bendiciones y maldiciones. Capítulo 28 de Deuteronomio. Comienza diciendo: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres, ese sí es condicional, la voz de Yahweh tu Dios. Y empieza a decir unas pocas. Al mismo tiempo, dice el versículo 15, que acontecerá que si no oyeres la voz de Yahweh tu Dios para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, dice, no vendrá sobre ti, vendrán sobre ti, estas maldiciones y también te alcanzarán. Quiere decir que en esa libertad que todos tenemos, que es evidente, para hacer lo que quieras, te va a alcanzar la bendición o te va a alcanzar la maldición. Esto no significa que tengas
fases de tu vida que parece que no te va bien, porque sería incierto, porque recuerda, hablamos de que hay periodos en los cuales el Señor va a probarte. Y cuando te prueba, parece que van mal las cosas, pero no es así. Pero tanto la bendición como la maldición nos alcanzan. Quiere decir que vas andando y en algún momento te alcanza. Algunos los alcanza temprano, otros a medias, otros al final. Lo más triste es los del que le alcanza al final, porque han creído toda la vida que todo iba bien y de repente, ¡pam!, le alcanzó. Le llegó por detrás las consecuencias de sus acciones y sobre todo determinaciones. Sabemos muy bien que la maldición, y solamente te lo cuento así como un recuento, que llegó en el huerto del Edén, tenían todo, absolutamente todo. En cuanto a lo material, no les faltaba nada. Eran dueños de todo lo que existía, de toda la tierra, de todos los árboles, de todas las plantas, de todos los animales, del oro, plata, todos los piedras preciosas, todo era suyo, absolutamente todo. Pero la primera consecuencia fue que tuvieron que salir. Al salir se empieza a deteriorar ese patrimonio. Porque ¿qué le dice básicamente el Señor? Desde hoy comerás el pan con el sudor de tu frente. Eso significa que lo que antes era fácil, porque no que no trabajaran, lo que dice es con el sudor de tu frente. Algunos malentendidos, como siempre digo, han entendido mal el versículo y creen que es con el sudor del de enfrente. No, esos son los ladrones. Ese de tu frente. Pero es lo que se añadió, la fatiga, el cansancio. Porque antes no existía y podían trabajar y trabajar y trabajar y hacer cualquier esfuerzo sin que tuvieran ninguna fatiga. Pero además era muy fácil obtener el rendimiento de la tierra porque era fértil, estaba bendecida, porque sabes que la tierra está también maldita por nuestra causa, ahí lo dice, por causa además del hombre. Dice, será maldita la tierra y te producirá cardos y espinos. Bueno, ¿qué es el primer elemento que se les anuncia y que llega? Pues la pobreza. En cuanto tú no cumples lo que tienes que hacer, tanto a nivel personal como de trabajador, etcétera, etcétera, como de no atender a la palabra de Dios, lo que te aguarda es la pobreza. De tal manera que podríamos considerar la pobreza como una maldición, y lo es. Pero ojo, que a veces es una bendición, porque a algunos les das un poquito más de lo que saben administrar y se pierden. Y dice el Señor, mejor es que entres al reino de los cielos, que entres sin un ojo, sin una pierna, sin nada, pero que entres. Pero esa es ya nuestra necedad, somos tercos y contumaces. Pero ahí tenemos la primera consecuencia, pobreza. ¿Sí? Llegó la pobreza. Claro, el Señor tiene una respuesta, evidentemente, porque, mira, en el capítulo 28, estamos en Deuteronomio, ¿verdad? Fíjate, vamos a leer del versículo 15 al 17, mira lo que dice, es interesante. Ya leímos el primero, que es la introducción, que esta maldición te alcanzará. El versículo 16 dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, o sea, no te escapas. No te escapas. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar, quiere decir tus posesiones. Vamos a ver, tus cosas materiales quedan inmediatamente bajo maldición. Versículos 38 al 40. Sacarás mucha semilla. Esto le ocurre porque una cosa es no tener y otra cosa es tener y no disfrutar. Casi peor, ¿no?
Dice, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se la comerá. Tremendo. Ahí estamos viendo evidentemente que no es una cosa, bueno, es que hay gusanos en todas partes. Ojo, que a lo mejor en tu viña, supuestamente si tuviéramos viñas, no tendría que haberlo. Y que puede que no lo haya, si estamos cumpliendo con el mandato de Dios, ¿no? O sea que vemos que la pobreza manifestada en estas dos cosas, de no tener nada o tener, y que todo se pierde, todo se dilapida. Por ejemplo, la vida de una persona que decidió que iba a hacerse rico mediante negocio ilícito, ya lo sabéis muy bien, del narcotráfico. No disfrutan nada. Hablábamos este martes, no sé por qué salió la conversación de Pablo Escobar, que todavía no entiendo cómo a alguna gente le puede causar alguna admiración ese personaje, en que tenía tantos escondites de dinero que cuando encuentran algunos, el dinero está podrido. Se lo han comido los ratones, se lo han comido los bichos, los gusanos. ¿Para qué sirvió? ¿Lo disfrutó alguien? ¿Lo disfrutó él? Que yo sepa no, porque no era muy viejo cuando le metieron unos cuantos tiros, ¿no? Siempre digo esta teoría, para que se la apunten los que les gusta eso. Todavía no conozco ningún narcotraficante jubilado disfrutando de sus nietos y de su familia. No lo conozco. Han ganado dinero, mira, se pudre ahí, porque hay gente que está buscando el dinero de Pablo Escobar todavía, lo que llaman las caletas. No carretas, caletas. Porque puede ser carretas en chino, caleta, ¿no? No. Esos agujeros y escondites, los van encontrando algunos, y se encuentra que está podrido, deteriorado. Bueno, es muy triste, ¿verdad? Y para que lo sepas, si eres joven todavía y piensas que te vas a enriquecer con eso, olvídate. Porque también he visitado a muchos en la cárcel. En el cementerio no, ni me molesto. Pero muchos han caído por allí, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea que no es buena cosa. Esos son de los que podíamos enumerar, marcar en esta segunda parte. Sacarás mucha semilla del campo. Tiene barriles por todos los lados. Pero no recogió nada. Sí, plomo. Un poquito de plomo. Murió, como decía alguien, dice, murió de plomo en la sangre. Otros dicen de mercurio, ¿no? De plomo en la sangre. Dice, ¿tenían alguna enfermedad? Dice, no, lo metieron 4 tiros. Esa es la realidad. Y yo por eso lo quiero advertir. Porque algunos se encantan con eso. Y venga, y sacan las cosechas. ¿Pero para qué les sirve? O la droga, consumida por ellos mismos, los mata. Repito, no conozco ninguno jubilado. Por algo será. Bien, esas son las dos formas de pobreza. Fíjate que ese tipo de cosas traen una pobreza, para mi gusto, la peor. La que teniendo no puedes tocar nada, no puedes disfrutar absolutamente de nada. Algún tiempo, temporalmente, algunas cositas, pero siempre escondido, siempre con miedo, no teniendo uno de los valores más importantes que se llama libertad. Toma nota. Pero hay una respuesta bíblica para todo, evidentemente, y especialmente para la pobreza, que dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, quiere decir que no te va a hacer rico, aquí no está hablando de que te va a hacer rico, sino que te va a suplir todo lo que te falta. Entonces, en un momento determinado necesitas algo, tú le dices al Señor, y el Señor, necesito tal cosa. Tú que eres el dueño del oro y de la plata y del mundo y su plenitud, y eres mi Padre, te pido tal cosa, y Dios suplirá esa cosa. No es, algunos usan este versículo
Y otro, bueno, el 4.13 ya es impresionante lo mal que lo usan, porque resulta que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no saben de lo que está hablando Pablo. Y mi oración entonces dice, Señor, cumple lo que Pablo decía en ese versículo para que entiendan y tal vez se salven. Porque cuando dicen que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, creen que es todo, ya son campeones, solo les falta volar, así como Superman. No, no. Ahí lo que está diciendo Pablo es, he pasado mucha necesidad y todo lo puedo pasar necesidad porque Cristo me fortalece. Está hablando justo de lo contrario. Todo lo contrario. Pero la avaricia y la codicia, que además estos predicadores que hay ahora, muchos, espero que cada vez menos, y que sobre ellos venga ese versículo, que aprendan a disfrutar de su pobreza, porque ahora están engañando a la gente. Y eso no está bien. No está nada bien. Y claro que Dios suplirá todo lo que te falta. Te falta. Esto no significa que te vaya a dar carretas y carretas de oro. Es lo que te falta. O sea, si tú miras tu cocina y te falta la nevera, pues pídele a Dios y te suplirá lo que te falta, que es la nevera. ¿Entiendes? La diferencia de verlo con codicia y con ojos de desear todo. No, no, Dios está diciendo que todo lo que me falta, nada me va a faltar. Eso sí. ¿Y sobrar para tener? No, para administrar. Y administrar es hacer correr los recursos. Bien. También dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Estoy haciendo como un pequeño esquema de algo que pronto hablaremos, que es sobre el tema financiero, donde da una clave fundamental para la vida y que le sirve a todo el mundo, porque yo conozco gente que no necesariamente son cristianos, ni de iglesia, ni de nada, simplemente hacen esto. Dice, dad y se os dará, Lucas 6:38. Lucas 6:38, dice, dad y se os dará. Es una promesa, dad y se os dará. Algunos dicen que me den y luego doy. Y toda la vida llevan esperando, pobrecitos. Esperando que Dios a ver si hace alguna reforma de su palabra. Pero si alguno está esperando eso, lo lamento. No va a haber reforma. O sea, puedes estar toda la vida esperando tener para dar y ahí te vas a quedar. Ahora, cumple la ley. Llegó Emita. Viene de Alemania, no sé si lo sabía. Bueno, cumple la ley, dad y se os dará. Así funciona. A mí me ha funcionado mucho, A esta iglesia le funciona mucho. Esa ley, dad y se os dará. Pero primero hay que dar. Si yo no, a ver, ¿qué agricultor, si primero no siembra, va a recoger algo? Pero eso sí, la gente quiere recoger sin haber sembrado. Esos son los ladrones. Y buena medida, apretada, remecida, rebosante, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Bien. Mi versículo, uno de mis versículos, no, porque digo siempre mi versículo, tengo muchos versículos que son como lema, es el 33, que dice, Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente, o sea, no segundo, no tercero, sino primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Léete el capítulo 6 y verás que ahí habla de qué comer, qué vestir, dónde vivir, todas las necesidades, esas que dice que Dios va a suplir abundantemente, dice Filipenses 4:19, que va a suplir todas tus necesidades. Dice, bueno, te voy a dar la fórmula. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo te será añadido. Claro, cuando no buscas el reino de Dios, puedes obtener añadiduras. Y hay gente que se las apaña para tener añadiduras de cualquier forma, pero no es correcta. Y el que siempre repetimos, que es palabra de Dios, y espero que algunos hasta malintencionados, hombre, a mí no me importaría, ¿no?, que me atribuyeran ser autor de la Biblia. Menudo honor
me hacen sin querer, ¿no? Pero no puedo aceptar ese honor porque yo no inventé la Biblia ni la escribí. Lo hizo el Señor a través de sus profetas, y ¿sabéis lo que dijo a través de Malaquías? Ya oír la palabra Malaquías a algunos le empieza a revolverse las tripas, porque Malaquías habla muchas cosas, pero sobre todo parece ser que con él usó el Señor en una claridad, como me gusta ser a mí con vosotros. Claro, ¿para qué te voy a dejar que ahí especules y andes adivinando a ver qué hay? No, yo me gusta decirte las cosas y darte ya las cuestiones difíciles lo más resueltas posibles. Entonces Malaquías lo resuelve muy bien cuando dice que robará el hombre a Dios y sorprendido dice, ¿pero en qué te hemos robado? Pues, ¿y qué responde? A ver, en vuestros diezmos y ofrendas. Algunos dicen, no, que no es del Nuevo Testamento. Hombre, hay muchas cosas que parece que no son del Nuevo Testamento, porque fíjate, si lo ponemos en comparación, a ver, el Nuevo Testamento en mi Biblia, ¿no? No, voy a quitar todas las ceremonias. Es que hay, como es Biblia pastoral, que me regalaron una vez, tiene aquí ceremonias para todo, nunca lo he leído. Pero bueno, no, en serio, yo las ceremonias las leo no de un manual, sino de la Biblia. La desproporción del Antiguo Testamento y el Nuevo es evidente, ¿no? Y te voy a decir más, es que hasta Juan, en mi opinión, y por ejemplo la de mi amigo Armando Alducin, los 4 evangelios todavía son del Antiguo Testamento. Y si le echas un poquitín de cabeza, pero no mucho, un poquitín de cabeza, te darás cuenta que sí, porque Cristo narra todo antes de morir Cristo. ¿Y cuándo empezaría la nueva era? Cuando murió Cristo. O sea, quiere decir que los 4 evangelios todavía serían Antiguo Testamento. Y el Señor dijo, yo vengo a cumplir la ley, la cumplió, etcétera, etcétera. Y todo comienza nuevo a partir ni siquiera de la muerte de Cristo, sino de Pentecostés. Podríamos decir que todo lo que haya después de ahí es ya Nuevo Testamento, porque hasta ese momento todo era antiguo. Jesús se bautizó como un judío, lo presentaron como un judío, todo lo hizo como un judío, no como un cristiano, es que no había, todo era judío, o sea que podría ser Antiguo Testamento. Bueno, dicho esto, hay mucho que está escrito, pero que no hay que repetirlo, porque está escrito si la palabra de Dios es completa. No se puede anular. Dice, ahora anulamos todo, seguro. Anulamos también las bendiciones. Si lo anulamos todo, es todo. No, eso dice, no, ahí ya no me interesa. Claro que es que no interesa nada, porque la palabra de Dios es eterna y nunca nadie la podrá cambiar. Entonces, ahí dice claramente que si traemos los diezmos y las ofrendas al alfolí, el versículo 10, perdón, dice, y que haya alimento en mi casa. Claro, algunos han entendido que hay que llevarle bandejas de fruta a un pedazo de madera. Y claro, van al día siguiente y dicen, Dios no tenía apetito, no se comió nada. Porque no comen las estatuas, ni es para eso. Los diezmos y las ofrendas y el alfolí, ¿para quién se iba a comer todo eso? Pues los sacerdotes y los levitas, eso no tengan la menor duda. Y yo en eso me gusta ser muy claro, para que nadie diga, lo que digo siempre, no, es que el coche del pastor, sí, el coche del pastor salió de los diezmos, claro, ¿de dónde va a salir? Es así de sencillo. Yo no podía estar disimulando, no, es la bendición del Señor. Sí, es una bendición del Señor, pero se compra con los diezmos y el de los otros pastores y en las furgonetas y los otros, se compra con los diezmos, claro. ¿Con qué quieres que lo vas a comprar? A ver, son listillos. ¿Con qué crees que lo vamos a comprar? Pero hay gente que vive, no sé, resentida, ahí como dañada, porque quizá a ellos no les va bien, pero yo te estoy diciendo para que te vaya bien, te escucha. Y a lo mejor cambia tu panorama y tu situación ya es otra, porque entonces, cuando hagas caso, porque recuerda que, ¿qué hacían las bendiciones? Yo voy caminando, voy haciendo lo que es correcto, y voy haciendo esto, no miento, no robo, no adultero, yo caminando, y vienen las bendiciones, y ¡pum!, un día me alcanzan. Y
qué prosperidad, qué cosa tan buena, qué bendición tan impresionante. ¿De dónde llegó esto? Bueno, pues te alcanzó. Porque te iba siguiendo, iba viendo. Pero van dos personajes detrás de ti. La bendición y la maldición. Porque si tú vas todo lo contrario, engañando, robando, mintiendo, siendo un tramposo, un falso, un religioso, tal, corre más el otro y ¡pam!, te alcanza un día la maldición y te destruyó por completo. Claro, hasta que no llega ese día, a lo mejor uno y otro dicen, no pasa nada. Como esto dice la Biblia, que el necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Porque aparentemente no pasa nada, hasta el día que pasa. Esto es lo que tenemos ya unos años, lo sabemos muy bien, que las cosas no pasan hasta el día que pasa, ¿verdad? Y ese día viene el lamento, viene el lloro, vienen diciendo, Señor, ¿por qué no habré hecho? Vienen los porqués, y por qué, y por qué, y por qué. Pues porque no lo hiciste, así de sencillo. Así que aunque parezca que no tiene ningún efecto, ni ningún resultado en tu vida, tú sigue fiel. Obedece, busca por todos los medios que la palabra de Dios sea tu norma de vida. Estamos leyendo el Antiguo Testamento, pero ¿alguien puede decir que esto no está vigente hoy? ¿Alguien puede decir que la gracia suple la necesidad de ser bueno? ¿La necesidad de hacer bien las cosas? Pues no, la gracia lo que te da es el poder para hacerlo. Te da el poder para hacerlo. Pero no quiere decir que no. Todo me es lícito. Hago lo que me da la gana. Como estoy en la gracia. No te equivoques. Esto no funciona así. Ahora estás en la gracia y el poder para hacer las cosas, bien, lo tienes. Y además tienes un poder todavía, no mejor, pero que nos ayuda mucho. Y es un poder para destruir lo malo. Para acabar con lo malo. Tu palabra tiene un poder extraordinario para deshacer maldiciones. Pero eso sí, estamos hablando de conducta. No estoy hablando de la doctrina, de la gracia, de conducta diaria. Porque lo que está diciendo es, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te he prescrito como el médico. Dice, doctor, me duele aquí, ¿qué tengo que tomar? Te prescribe, haga esto. Tú lo haces y generalmente te va bien, ¿no? Bueno, Señor, ¿cómo podemos vivir y desarrollar una vida correcta y tal? Aquí tienes la receta, te prescribe esto. Entonces tú lo haces y te va bien. Y dice, porque además también Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones, sobre todas las familias, sobre todas las personas. Pero tú sé paciente, no te apresures ni por el bien ni por el mal hasta que el día que llegue. El bien siempre lo tendrás ahí, pero el mal también. Porque el Señor dice claramente que hay dos caminos que hay que escoger: el de la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Y nunca dice que escojas la muerte ni la maldición. Siempre dice, cuando dice escoge, dice escoge la vida, escoge la bendición. Entonces, bueno, es lo que estamos hablando. ¿Y por qué? ¿Recuerda en qué contexto? Solamente vamos a llegar hasta esta primera parte de las tres maldiciones o manifestaciones de la maldición. La primera es la pobreza, la segunda es la enfermedad, que tocaremos la semana próxima, y la tercera, la muerte. Y no hablo solamente de la muerte como, bueno, que todo el mundo se muere. No, hay muchas otras cosas a considerar. Pero en cuanto a la primera parte, si tuviera que incluir, y voy a incluirlo después, todo el mecanismo y todo el sistema económico, financiero que Dios nos presenta en la Biblia para que nos vaya bien. La primera parte y la más importante ya te la he dicho. Te la voy a repetir y a argumentar y a justificar, no a justificar, sino a demostrar con la Biblia toda su utilidad, para qué sirve y para que no tengas dudas en tu mente y no vayas a dejar que Satanás te meta ningún gol por ahí diciendo, no, es que los pastores
viven de los diezmos, porque es que estás convirtiendo una bendición en una maldición. Es que los pastores tienen que vivir de tus diezmos. Tiene que ser así. El pastor no debe trabajar de fontanero, de albañil o de ejecutivo. No, no y no. Yo sé que hay muchos que lo hacen, algunos por necesidad. Nunca se atrevieron a decir esto porque tienen a lo mejor X personas y dicen, uy, si yo hablo del dinero, la gente se me va. Porque si hay tacaños, es en España, ¿eh? La tacañería aquí, para las cosas de Dios, sobre todo, es en España. Pero yo decidí no tenerle ningún miedo. Prefiero tenerle miedo a Dios. Porque, ¿sabes? Me confrontó un día, cuando estaba empezando a predicar, que uno le busca los mensajes, a ver, como solo motivadores y tal, y me dijo, no, tú tienes que hablarlo todo, muchacho. Aquí no vale que hables de que son unos campeones, que qué buenos son. Si sois unos mantas, muchos de vosotros, ¿para qué voy a decir que sois buenísimos? Claro, usaba esto, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pero no te decía, puedes, cuando estés en la carra plana, en la miseria, ahí Dios te fortalece, es lo que está diciendo la Biblia. Eso no lo decía yo, tampoco, fíjate que lo reconozco, que no lo decía. Y quería todo lo bueno, pero es que también hay que decir lo malo. No por decir lo malo, sino porque todo es lícito, evidentemente, pero no todo me conviene, ni todo me edifica. Así que hay actitudes, por ejemplo, si yo me callo y no te digo que no diezmar es robarle a Dios, el flaco favor te estoy haciendo. Es más, a mí me lo van a reclamar. A ti por ladrón y a mí por no haber dicho la verdad. Y me habló el Señor claramente con el llamamiento, creo que fue de Jeremías, ¿no? Como diciendo, lo que tú no digas, el pueblo pagará sus consecuencias. O sea, si robas eres ladrón, pero a ti te voy a culpar de eso. Y yo dije, ni hablar, yo no me cargo con eso. Así que yo digo la verdad de la Biblia, Y yo no digo, a mí no me van a cargar con el muerto de otros, ni mucho menos. Porque además trae bendición. 4 versículos. Dios suplirá todo lo que te falte. Filipenses 4:19. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te serán añadidas. Mateo 6:33. Tercero, Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si tu medida es de 1 céntimo, de 1 céntimo se te devolverá. ¿Entiendes? No tiene vuelta de hoja, Si tu medida es de 1 eurito, cuando viene a la caja hace clac. Yo pienso para mí adentro, ahora esperará a recoger 5 millones, lo menos. Con ese clac, de hecho, hombre, cuando el clac es porque he hecho una de 2 euros. Ya se ha pasado. No, sé consecuente. De una maceta no sacas comida para alimentar media ciudad. Y Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos y las ofrendas al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en eso, dice el Señor además. Ahí entra la fe. Nosotros no podemos vivir si no es por fe. Dice, probadme ahora en eso. Dice Yahweh de los ejércitos, o sea, no lo dice Malaquías, no lo dicen los pastores, ahora mucho menos. Yo le agradezco a algunos que nos atribuyan la autoría de la Biblia, pero repito, no me voy a atribuir algo que no es mío, no me corresponde, yo no escribí la Biblia. Si no abriré las ventanas de los cielos. Es que el mundo sobrenatural viene del cielo. Pero lo que derrama es real y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Es que no ves a Israel que a pesar de que está en una situación catastrófica, cogieron a su Mesías y lo crucificaron.
Niegan todo lo que es la gracia. O sea, espiritualmente es una catástrofe. Pero, fíjate, ellos en su mayoría son obedientes a Deuteronomio. No hay nación en la tierra que les vaya mejor que ellos. A lo mejor son, como dice el dicho, ¿no? Que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Bueno, pero el tuerto ve. A lo mejor Israel es el tuerto, pero está mejor que el ciego. Y ellos cumplen la ley. Es más, lo que yo digo muchas veces es que son tanta ley. Claro, por toda la ley no vieron la gracia. Pero bueno, eso llegará a su solución, además, para ellos. Pero aquí estamos hablando de que, fíjate, por la simple obediencia a la palabra de Dios, porque no hace diferencia. No hay nación como Israel. Es que no la hay, ¿eh? Porque todos sus vecinos tienen petróleo y miseria. No han inventado nada, no hacen nada, no se les puede atribuir nada. Sin embargo, mira la lista de Israel, de los judíos, Nobel, inventos, tecnología, etcétera, etcétera. Impresionante. Y están mal, no, requete mal, con respecto a la gracia. Imagínate nosotros, que tenemos a Cristo. Claro, pero nos falta obediencia. Yo a veces pregunto por qué la Iglesia en España, yo la conocí antes de que llegara esta oleada de Latinoamérica, que ojo, es una bendición, ¿eh? Yo no me quejaría nunca de eso, es una bendición. Pero la conozco antes de que llegara vosotros, muchos de vosotros, que eran congregaciones de 15, 20. Uy, si encontrabas una de 50, era una mega iglesia. Pobres. Subsistiendo ahí como pueden. Porque nadie, yo no he conocido por lo menos a nadie que se atreviera a hablar claramente de las cosas que traen bendición y traen maldición. Hemos hablado de la primera. Para algunos ya es suficiente, ¿eh? Porque fíjate, la primera lleva como consecuencia la segunda, y la primera y la segunda a la tercera. Sí, señor. Cuando hay desobediencia hay maldición, y la maldición generalmente desemboca en enfermedad. Y debemos de cuidar muy bien nuestras vidas. Y en este mundo, donde vemos como galopa veloz la maldición, nosotros tenemos que vivir en bendición. ¿Tú quieres? ¿Sí? Bueno, para terminar esta reunión vamos a ponernos en pie para orar y adorar al Señor. No sé cuál vamos a cantar. Sé que hay una que era muy antigua y así un poco, no la vamos a cantar, porque es un versículo de la Biblia. Pero te lo digo para que tú te lo tomes nota. Que dice que aunque otros canten para otros dioses, aunque otros se dediquen a hacer lo que sea, dice, yo me deleitaré en el Señor. Amén. O sea, que tú oyes y te dirás lo que quieras y oirás lo que sea, pero tú, por favor,